Bien, jóvenes, ahí tienen la pizarra. Vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a completar el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, en este caso vamos a hacer no exactas, cuando la ecuación no es exacta. Para eso, vamos a recordar nuestra ecuación diferencial que estamos estudiando, resolviendo. Es esta ecuación diferencial de primer orden, donde existe una función m que depende de x y y por su diferencial de x. Existe una función n que depende de x y y por el diferencial de y igual a 0. Esta ecuación es diferencial de primer orden, pero no sé si es exacta. No sé si es exacta, porque para que sea exacta debe cumplir un teorema. ¿Cuál es ese teorema? El teorema dice, para que una ecuación diferencial sea exacta, las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. Eso debe cumplir para que la ecuación diferencial sea exacta. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos el diferencial de x o el diferencial de y tenemos dos funciones que son m y n para cada diferencial, ¿cuáles van a ser las derivadas parciales cruzadas? Por ejemplo, para la función m, la derivada parcial cruzada va a ser respecto de y. La derivada parcial cruzada para n va a ser respecto de x. ¿Sí? Eso dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la derivada parcial cruzada de la función m respecto de y, en este caso va a ser igual, debe ser igual, dice, a la derivada parcial de la función n, pero respecto de x. Y en este caso, no cumple el teorema. No cumple el teorema, no satisface el teorema. Es decir, que las derivadas parciales cruzadas no son iguales. Por eso que no cumple la ecuación a partir de ese teorema. No satisface. ¿Eso qué significa? Significa entonces que la ecuación diferencial, nuestra ecuación diferencial que estamos queriendo resolver por el método exactas, esta ecuación diferencial
ecuación diferencial de primer orden es no exacta. Es no exacta. ¿Por qué no es ecuación exacta? Porque no cumple el teorema. No cumple el teorema que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. Al no cumplir el teorema, la ecuación diferencial se llama no exacta. Pero esta ecuación diferencial no exacta lo podemos transformar en exacta. Lo vamos a convertir en una ecuación diferencial exacta. Para eso existen varios métodos para transformar una ecuación diferencial no exacta. Existen varios métodos. Por ejemplo, una de ellas es el famoso llamado factor integrante. Factor integrante. Este factor nos permite transformar la ecuación diferencial no exacta en exacta. ¿Qué es el factor integrante? Es una función que puede depender de una de las variables. En este caso puede ser función de x, puede ser función de y, o puede ser dependiente de las dos variables, o puede ser también función de las dos variables. Pero cualquiera sea dependiente de x o dependiente de y, ese factor integrante se llama función, es una función. Es una función que va a depender de una de las variables o puede depender de las dos variables. ¿Cómo se calcula este factor integrante? Este factor integrante se calcula a partir de las derivadas parciales. Hay dos maneras de calcular. Por ejemplo, ese factor integrante podemos calcular a partir de esa constante conocida por nosotros. Esa constante E elevado a la integral, donde la función de la integral va a ser a partir de las derivadas parciales, de m respecto de y, en este caso, menos la derivada parcial de n respecto de x, dividido entre la función n por su diferencial de x. En este caso, todo es conocido. Conocemos la derivada parcial de la función m respecto de y, se conoce la derivada parcial de n respecto de x, conocemos la función n, sustituimos y podemos calcular el factor integrante. O también podemos calcular de otra manera. A partir de la derivada parcial de la función n respecto de x menos la derivada parcial de la función m respecto de y entre la función m por su diferencial de y. Todo es conocido. Tenemos las derivadas parciales, conocemos la función m, integramos y tenemos la famosa función que se llama factor integrante. Integramos, elegimos una de ellas y encontramos el factor integrante.
En este caso, una vez calculado el factor integrante, multiplicamos. A partir de este factor integrante, multiplicamos la ecuación diferencial de primer orden no exacta. No exacta. ¿Qué significa eso? Agarramos nosotros nuestra ecuación diferencial, que no es exacta. Agarramos nuestra ecuación diferencial. En este caso, esta es la ecuación diferencial no exacta. Lo multiplicamos por ese factor integrante y automáticamente dice, si nosotros hemos calculado correctamente, sin equivocarnos, en la función llamado factor integrante, automáticamente multiplicando la ecuación diferencial no exacta por ese factor integrante, la ecuación se convierte. La ecuación diferencial sigue siendo de primer orden, se convierte en exacta. Este es un método para transformar ecuaciones diferenciales no exactas en exactas. El método factor integrante. Una vez que nosotros tenemos el factor, la ecuación diferencial exacta a partir del factor integrante, sabemos resolver esta ecuación. Sabemos resolver ecuaciones diferenciales exactas. Aplicamos el teorema nuevamente. Si cumple el teorema, la ecuación diferencial es exacta. Una vez cumplida la ecuación, una vez que cumple el teorema, hay que resolver la ecuación diferencial exacta. Y para eso tenemos dos opciones. También tenemos dos alternativas para encontrar esa función y resolver la ecuación diferencial exacta. Sabemos y tenemos los pasos para resolver. Bien, chicos. Ejemplo. Resolver y cuadrado menos x por el diferencial de x menos 2 veces x por y por el diferencial de y igual a 0. Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial. Hasta ahí cumple. ¿Por qué se llama ecuación? Sabemos. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Conocemos. ¿Por qué se llama de primer orden? Sabemos. ¿Es cierto? Pero no estoy seguro de esto. De esto no estoy seguro. Si es ecuación diferencial exacta. Pero puedo resolver por este método. Sí. ¿Qué dice? Para resolver una ecuación diferencial exacta, primero debe cumplir el teorema. ¿Qué teorema? El teorema de las derivadas parciales cruzadas de primer orden deben ser iguales. Si no cumple ese teorema, la ecuación diferencial es no exacta. Y si cumple el teorema, la ecuación diferencial es exacta. ¿Verdad? Entonces, nosotros agarramos el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, si nosotros tenemos el diferencial de x y tenemos una función que está multiplicando, hay que derivar parcialmente cruzadas respecto de y. Hay que derivar la función cruzada parcialmente respecto de y. Lo mismo para el otro diferencial. El diferencial de y está multiplicado por una función. Entonces esa función hay que derivar derivada parcial cruzada respecto de x. Eso dice
el teorema que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. Entonces, como nuestra ecuación diferencial depende de x y, entonces vamos a agarrar el teorema y hacer cumplir esa ecuación, esa condición. Dice que deben ser iguales. ¿Qué cosas? La derivada parcial de esa función m respecto de y, derivada parcial cruzada de n respecto de x. ¿Sí? Debe ser igual. Si es igual, la ecuación diferencial es exacta. Si son iguales las derivadas parciales cruzadas, la ecuación diferencial se llama exacta. Derivamos. Derivamos la función m. ¿Y cuál es la función m para nosotros? Es este paréntesis. Hay que derivar ese paréntesis respecto de y. Parcialmente. Derivada parcial cruzada respecto de y. Hay que derivar esa función m respecto de y. Derivamos y cuadrado 2 veces y. La derivada de x, 0. ¿Por qué es 0? Por el concepto de las derivadas parciales. Cuando derivamos parcialmente una función respecto a una variable, las otras variables se mantienen como una constante o son constantes. Y las derivadas de las constantes son 0. Lo mismo, derivamos la función n. ¿Y cuál es la función n? Es todo esto. Derivamos parcialmente cruzadas respecto de ese diferencial de y, entonces va a ser respecto de x. ¿Cierto? Derivamos parcialmente menos 2 veces y, salen de la derivada, derivamos x respecto de x es 1. Bien. Si nosotros nos igualamos estas dos derivadas, 2 veces y debe ser igual a 2 veces y. Pero aquí nos topamos cuando no son iguales. No es igual. ¿Por qué no es igual? Por ese signo de color rojo. No cumple el teorema. No satisface el problema. Pero ¿qué hacen muchos estudiantes? Dicen, el signito nomás. Ese signito nomás, ¿qué se va a dar cuenta el loco Romero? Lo voy a borrar el signo, lo borro el signo y cumple el teorema. Sí, ¿no? Dicen o no dicen. No se va a dar cuenta. Y cumple el teorema si lo eliminamos el signo. Satisface el teorema. Pero por este signo, no cumple el teorema. No satisface. ¿Sí? No es como dicen muchos, el signito nomás. Y por ese signito me ha aplazado el Romero. Por ese signito se me ha agarrado el Romero. Por ese signito he perdido la materia. Por ese signito sí. No cumple el teorema de las derivadas parciales cruzadas. No son iguales. Entonces, tengo la respuesta a esta pregunta. Tengo la respuesta a esa pregunta que me he hecho al principio. Quiero resolver como exacta, pero al no cumplir el teorema, entonces la ecuación diferencial de primer orden
Entonces la ecuación diferencial de primer orden se llama, sigue siendo ecuación, no le hemos quitado eso. Sigue siendo ecuación diferencial, no se ha quitado eso. Sigue siendo de primer orden, sigue siendo de primer orden. Pero ya no es exacta. Es no exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque no cumple el teorema para que sea una ecuación diferencial exacta. No cumple esa condición, ese requisito que es importante. ¿Sí? Por ese signito no cumple el teorema. Y esa ecuación se llama ecuación diferencial no exacta. Pero lo vamos a transformar en exacta. Lo vamos a convertir en ecuación diferencial exacta. Lo vamos a transformar en una ecuación diferencial exacta. Vamos a buscar un factor integrante, una función, para convertirlo en ecuación diferencial exacta. ¿Qué dice? ¿Cómo se calcula una función o un factor integrante? Hay dos maneras. A partir de las derivadas parciales cruzadas y la función n por su diferencial de x. Todo esto es conocido. Todito esto que voy a marcar con rojo, todo es dato. Tenemos la derivada parcial de m respecto de y, tenemos la derivada parcial de n respecto de x, aquí está. Aquí está, aquí está. Conocemos la función n, aquí está la función n. Todo es dato. Solo hay que reemplazar e integrar. Todo es dato. Sustituimos, integramos. Y de esa manera vamos a encontrar la famosa función llamado factor integrante. Sustituimos la derivada parcial de m respecto de y, 2 veces y, menos la derivada parcial de n respecto de x, 2 veces y, pero negativo. Entre la función n menos 2x por y por el diferencial de x. Todo es conocido, todo se conoce. Sustituimos. Hacemos operaciones, integramos. Hacemos operaciones, 2 veces y más 2 veces y. Este signo negativo lo saco del denominador por el diferencial de x. Reducimos términos semejantes. Integral menos 2 por 2 más 2, 4 veces y sobre 2 veces x por y, por el diferencial de x. Simplificamos si se puede. Se va. ¿Y qué nos queda? Simplemente queda e elevado a la menos integral de 2 veces sobre x por el diferencial de x. Esta integral es archiconocida por cada uno de nosotros.
Entonces, integrando queda la constante e menos 2 veces logaritmo natural de x. Este coeficiente menos 2 lo voy a llevar por propiedades de logaritmos al exponente del argumento del logaritmo. Entonces, el factor integrante va a ser e logaritmo natural de x al cuadrado. Logaritmo natural de x al cuadrado. Negativo. Simplificamos y tenemos el factor integrante. Expresamos con exponente positivo. Ahí está la función, lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que el factor integrante siempre es una función que puede depender de x, o puede depender de y, o puede ser dependiente de las dos variables. En este caso, la función llamado factor integrante es dependiente de una sola variable. Entonces, esta va a ser nuestro famoso factor integrante. Si nosotros hemos calculado correctamente este factor integrante, al multiplicar la ecuación diferencial no exacta por esta función, automáticamente lo va a transformar en ecuación diferencial exacta. Pero si nosotros nos hemos equivocado, por lo menos en el signito, como dicen muchos, si nos hemos equivocado en el signito, nunca lo va a convertir la ecuación diferencial exacta en exacta. Pero si nosotros hemos hecho el cálculo correcto para encontrar este factor integrante, que es una función, al multiplicar la ecuación diferencial no exacta, se va a convertir en ecuación diferencial exacta, automáticamente. Veamos eso. Veamos. Nuestra ecuación diferencial exacta, no exacta, es esta. O menos, perdón. Esta es la ecuación diferencial no exacta. Hemos demostrado por qué. Porque no cumple la ecuación no cumple el teorema. Al no cumplir el teorema, esta ecuación diferencial es no exacta. Lo vamos a transformar en exacta, multiplicando simplemente por ese factor integrante toda la ecuación. Lo estamos multiplicando toda la ecuación por el factor integrante. Hacemos operaciones. Y cuadrado sobre x cuadrado menos, se va un x y queda el otro x. Por el diferencial de x menos, se queda el 2, se va un x, se queda el y sobre x. Por el diferencial de y igual a 0. Dice que, según la teoría, cuando nosotros encontramos una función llamado factor integrante, al multiplicar la ecuación diferencial no exacta, automáticamente dice que se convierte la ecuación diferencial de primer orden en exacta. ¿Será verdad? Vamos a verificar. ¿Cómo puedo saber si es exacta? Debe cumplir que las derivadas parciales cruzadas, que es el teorema, debe cumplir que las derivadas parciales cruzadas, tanto de la función n y m, deben ser iguales. Eso dice el teorema. El teorema dice que las derivadas parciales cruzadas de las funciones de la ecuación deben ser iguales. Ahí está la función m y n con azul. Son otras funciones.
Ahora verificamos el teorema, si cumple o no cumple. Verificamos con el teorema, si cumple o no cumple, para que sea ecuación diferencial exacta. Por ahí no es. Por ahí no es esto. Por ahí no es exacta. Pero si nosotros hemos hecho el cálculo correcto de ese factor integrante, sí, va a ser exacto. Pero voy a probar, voy a demostrar ahora yo. A partir de esta ecuación diferencial que dice que es exacta, debe cumplir el teorema. ¿Qué teorema? Que las derivadas parciales cruzadas. Por ejemplo, aquí tenemos el diferencial de x. Entonces tengo que derivar esta función respecto de y. ¿Y qué pasa con las variables o con la variable x? Se mantiene como una constante. Lo mismo en este otro, que la derivada parcial cruzada para este diferencial de y debo derivar parcialmente respecto de x. Eso dice el teorema, que las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales o son iguales. Entonces derivamos esas nuevas funciones respecto de y(m) y respecto de x, la función n. Derivamos. Derivada de y cuadrado, x se mantiene constante, 2 veces y sobre x al cuadrado. 1 sobre x no derivamos. ¿Por qué no se deriva 1 sobre x esto? ¿Por qué no derivamos esta función, este término? ¿Por qué no derivamos este término? Porque 1 sobre x, x es constante, 1 sobre una constante sigue siendo constante, y la derivada de una constante es 0. No derivamos esto, no necesitamos derivar. Lo mismo para la función n, derivamos. Ahora, si vamos a derivar respecto de x, y ahora se mantiene constante, menos 2 veces y constante, y derivamos x al cuadrado menos con este signo negativo se hace positivo. Es decir, ahora fíjense esto, cumple el teorema. Dice que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Uno respecto de y, el otro respecto de x. Son iguales. 2 veces y sobre x al cuadrado es 2 veces y sobre x al cuadrado. ¿O no son iguales? Cumple el teorema de las derivadas parciales cruzadas que son iguales. Ah, eso dice la teoría. Que cuando nosotros encontramos un factor integrante que es una función, siempre va a ser función, nunca va a ser constante. Una función llamado factor integrante lo transforma en una ecuación diferencial no exacta en exacta. Y ahí está, pero si nosotros hemos hecho correctamente los cálculos. Pero si por lo menos un signito está mal, jamás va a verificar el teorema. Jamás se va a transformar la ecuación diferencial no exacta en exacta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Ahora, de aquí voy a correr. Hemos verificado, hemos demostrado esto que estoy marcando con verde. Hemos verificado, hemos demostrado por el teorema que la ecuación sí se ha convertido, se ha transformado en ecuación diferencial exacta. Está demostrado, ahí está, por el teorema. Agarramos el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las derivadas parciales cruzadas de primer orden son iguales. Entonces, ahora ahí voy a resolver, de aquí voy a correr. Ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales exactas. Hemos hecho el día lunes. Voy a correr ahora.
Entonces, para encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial exacta, que al final se lo transforma en una constante, esa va a ser nuestra solución, dice la teoría, ¿no es cierto? Para encontrar esta solución tenemos dos opciones. La derivada parcial de esa función que es solución respecto de x se iguala a la función m, y la función m para nosotros es ahora otra función, es y cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x. La derivada parcial de la función que vamos a encontrar que va a ser la solución respecto de y es igual a la función n. ¿Cuál es nuestra función n? Ahí está, marcado con azul, menos 2 veces y sobre x. Tenemos dos caminos para resolver esta o esta. Tenemos dos alternativas para encontrar esa solución. Aplicamos la antiderivada, es decir, integramos, integrando, elegimos una de ellas. Ustedes son maestros, máster, doctores son ustedes para elegir cuál es más sencillo para resolver. Todos van a elegir esto. Yo sé que van a elegir todos, porque es mucho más sencillo para integrar. Pero yo voy a elegir esta otra, para que no digan, yo voy a elegir esta. Ahora, ustedes en casa resuelvan también con esta otra opción y vamos a llegar a la misma solución. Integrando. Si voy a integrar, en este caso, tengo que integrar respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque estoy agarrando esta ecuación y la antiderivada tiene que ser respecto a esta variable que estoy marcando con rojo. Entonces, integramos y va a ser simplemente f de x igual a la integral de y cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Por qué de x? ¿Por qué esto? Porque dice tengo que integrar respecto de x. Si voy a elegir la otra, tengo que integrar respecto de y. A ver, hagan ustedes eso. Integramos. Integramos. Integrando tenemos. Pero en esta integral, tenemos que integrar solamente respecto de x. Dice, me está ordenando esta integral. Dice, esto me está ordenando. Este diferencial de x me está ordenando. Me dice, usted solamente debe integrar respecto de x. O debe integrar la variable x. Pero aparece y. Aparece y. ¿Qué pasa con la variable y? Esa variable y se mantiene como una constante en la integral. En otras palabras, es una constante más. Solamente hay que integrar la variable x. Voy a hacerlo más clarito de esa manera. Dice que para integrar solamente tengo que integrar respecto de x. Aparece la variable y. Eso significa que y sale de la integral como una constante por propiedades de integrales. Sale de la integral y solamente integramos, solamente integramos lo que es x. De esa manera. Si integramos respecto a una variable, las otras variables se mantienen como una constante en las integrales, ¿no? Bien. Integramos. Integramos. Bueno, a estas alturas, chicos, ustedes saben integrales.
y cuadrado menos 1 sobre x. Es la integral de esta primera integral menos logaritmo natural de x. Hemos integrado las dos funciones. Pero una vez integrado, dice, en una ecuación diferencial exacta, se debe incrementar una función desconocida respecto a la otra variable. Hay que calcular todavía h. Y para calcular h, derivamos esa función f de x, pero respecto de ¿quién? Respecto de y. Derivamos. Y aquí, chicos, voy a volver a repetir. Si ustedes saben manejar las derivadas parciales y las derivadas totales, si saben el concepto de las derivadas parciales, el concepto de las derivadas totales, hay que utilizar esas derivadas en esta. Estamos derivando esto. Estamos derivando esta ecuación. Dentro de esta ecuación que estoy marcando con flechas, se utilizan los dos tipos de derivadas, tanto las derivadas parciales como las derivadas totales. ¿Por qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? Eso tienen que saber. Sus conceptos. Derivamos parcialmente respecto de y, entonces tenemos x se mantiene constante, menos 2 veces x sobre y. Perdón, que está al revés, ¿no? Menos 2 veces y sobre x. Estamos derivando respecto de y. X es constante. Logaritmo de x que es constante, 0. No derivamos. Sí, derivamos h. Derivada de h respecto de y. Ahí hemos utilizado las dos derivadas, chicos. Las derivadas parciales y las derivadas totales. Ojo, y eso tienen que saber. ¿Sí? Tienen que saber por qué se utiliza derivadas parciales y por qué se utiliza derivadas totales. Ahora fíjense, voy a marcar con celeste. Esta derivada que acabamos de encontrar, acabamos de hallar, es idéntico a esta que está aquí arriba. No me alcanza, ni modo. Esta. Lo voy a marcar también con celeste. Esas dos derivadas que están marcadas con celeste, fíjense, son derivadas parciales de la función f de x y respecto de y. Son derivadas parciales de la función f de x y respecto de y. Fíjense, está marcado con celeste. Está. Entonces, a partir de esas dos derivadas, dice que igualamos esas dos derivadas. ¿Qué cosa vamos a igualar? Esas derivadas parciales que he marcado con celeste. Se lo voy a volver a marcar si quieren con celestito, igualando las derivadas. ¿Qué cosa vamos a igualar? Sus otros miembros. Para encontrar ese h. Esa función h. Igualamos menos 2. ¿Así? Solamente estamos igualando lo que está marcadito con celeste, que son las derivadas parciales de la función respecto de y. Y aquí, chicos, cuando ocurre esto, tienen que alegrarse, tienen que festejar, tienen que hacer fiesta. Cuando ocurre esto, hay que aplaudir, porque si no se da eso,
puede que nuestra integral se complique para encontrar h. Siempre se da ese caso. Porque si no se simplifica, algo ha fallado. Si no se tiene que simplificarse. Porque si no se simplifica, en algo hemos fallado. Y en este caso, cuando se simplifica, tienen que aplaudir, les dije. ¿Por qué tienen que aplaudir? ¿Por qué tienen que hacer fiesta? Porque el resultado es 0 a partir de esa simplificación. Y cuando sale 0, alégrense, no se asusten. Más bien festejen. Integramos respecto de y. Y encontramos h. Y la integral de 0 es una constante k. Conocemos h, sustituimos en nuestra solución. Parece que era y cuadrado sobre x al cuadrado, o estoy mal, no sé, a sobre x nomás es menos. Negativo además, solamente que negativo y cuadrado sobre x menos logaritmo natural de x más esa constante h que es k. Ahí está la solución. Ahí está f de x y y. Ahí está lo que dice la teoría. Aquí está. No me estoy inventando. ¿Qué dice aquí? Dice que la función f de x y va a ser la solución, pero que después hay que igualarlo a una constante c. Una vez encontrado entonces esta función llamada solución, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar listo. Aquí tenemos dos constantes. Lo convertimos en una sola constante. Menos. Eliminamos este denominador que es x, lo multiplico toda la ecuación por x. Y queda c sub 1 por x igual a menos logaritmo. Puedo multiplicar por menos x para hacer los positivos estos. Entonces menos x menos, y se vuelve positivo. Positivo menos, más logaritmo natural de x. Perdón, está mal, multiplicando por menos x menos c sub 1, ¿qué me pasa? C sub 1 por x igual se va y queda positivo y cuadrado. Se va y queda positivo x logaritmo natural de x. Ahí está. Ahí está nuestra solución. Ahora, la pregunta del millón. Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Será solución de la ecuación diferencial? Eso hemos hecho el día lunes. ¿Sí?
Esa es la forma de resolver ecuaciones diferenciales no exactas transformando en exacta. Una vez transformada en exacta, tenemos la solución. Pero hay métodos para transformar en ecuaciones diferenciales exactas. El método que hemos estudiado hoy es el método del factor integrante. Mediante una función lo transformamos la ecuación diferencial no exacta en exacta. Y ahí están los pasos. Ahora, ustedes les dije hace ratito les dije, resuelvan con esto. A ver, resuelvan con esto. Con esta opción. Deben llegar a lo mismo. Deben llegar a esta misma solución. Hagan los mismos pasos. No estoy diciendo que van a encontrar el mismo H, no estoy diciendo que van a encontrar la H puede ser ahora función, no estoy diciendo eso. Lo único que, si van a agarrar la otra opción, lo único que les voy a garantizar es que tienen que llegar a esto mismo. Incluso esto, para esa constante negativa lo voy a convertir en positivo. Mejor todavía. Es la misma solución. ¿Qué estoy haciendo? Este es menos C sub 1 lo estoy llamando C sub 2. Nada más. Mucho más sencillo. Pero tienen que llegar a esta misma solución. Con esta otra opción. Con esto que estoy marcando con verde. Hagan. ¿Sí? Preguntas, dudas. Ese factor integrante ahí que siempre va a ser con exponencial. ¿Cuál? Este cambio, al hacer el cambio de variable a u eh, Cambio de exponencial variable. y luego recién viene la integración, ¿verdad? Pregunta de examen. ¿Cómo determinamos este factor integrante? Pregunta de examen. ¿Cómo se determina el factor integrante? Yo estoy agarrando directamente el factor integrante a partir de las derivadas parciales. Pero la pregunta de examen, ¿cómo se determina el factor integrante? ¿Esta o esta? El factor integrante siempre va a ser función, nunca va a ser constante. Por ejemplo, me explico. Ese factor integrante no va a ser una constante. Nunca.
ese factor integrante siempre va a ser función, como en este caso, de X, o va a ser función dependiente de Y, o siempre, o simplemente va a ser dependiente de las dos variables. Cualquiera sea el caso, se llama función dependiente de X, dependiente de Y o dependiente de las dos variables. Nunca se va a dar este caso. Nunca. Nunca va a ser el factor integrante una constante, una función. Existen funciones constantes. ¿Sí? ¿Y cómo se determina esas funciones llamado factor integrante? Aquí está. A partir de las derivadas parciales, a partir de las derivadas parciales y de las funciones m y n. Ahora la pregunta de examen. ¿Cómo yo llego a encontrar estos factores, estas funciones? ¿Cómo? Porque se puede, es ecuación, ¿verdad? Ahora les voy a... Miren, fíjense. Hemos dicho nosotros, siempre he repetido, y algunos se han reído. ¿Sí? Fíjense esto. Yo tengo en ambos casos este símbolo igual. O tenemos en los dos casos el símbolo igual. Por ese símbolo igual se llama ecuación. No, no es así. Por ese símbolo igual simplemente se llama ecuación. Ahora que en este caso tiene, aparte de tener derivadas parciales, totales, qué sé yo, aparte de tener integrales, no sé qué tipo de ecuación se llamará, pero es una ecuación que tiene integrales y derivadas. ¿Por qué se llama ecuación? Porque simplemente hay igual. Por este símbolo se llama ecuación. Pero dentro de esta ecuación existen derivadas parciales, existen derivadas totales, existe integral. No sé qué se llamará la ecuación, pero para mí simplemente es una ecuación que contiene integrales y contiene derivadas. Si no tuviera las integrales, ¿qué se llama? Se llama ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tiene derivadas. ¿No es cierto? Y además, ahora, al tener estas integrales, ahora no sé qué se llamará. No sé qué se llamará. Pero sé, estoy segurísimo y sé seguro que se llama ecuación. Tanto esta ecuación como esta ecuación. Por eso los conceptos son bien importantes. ¿Por qué se llama ecuación? Porque simplemente hay un igual. Ecuación, en este caso, para calcular el llamado factor integrante. Ahora, dentro de esa ecuación existen integrales, derivadas. No puedo decirles exactamente, ¿esta es una ecuación diferencial? No. Tiene derivadas, tiene integrales. No sé qué ecuación se llamará, pero para mí simplemente es ecuación, una simple ecuación que se llama factor integrante. En este caso, para nosotros es una ecuación para calcular el factor integrante. Mediante esa integral, mediante esas derivadas parciales, mediante esa derivada total. ¿Sí? Nosotros lo que hemos hecho, yo lo que he hecho hoy día,
es directamente agarrar las ecuaciones para encontrar el factor integrante. He encontrado directamente, agarrado la ecuación directamente para encontrar el factor integrante. Y para encontrar ese factor integrante tenemos dos opciones, dos alternativas. Y elegimos una de ellas para encontrar ese factor integrante. O pueden agarrar los dos como al modo de practicar. Eso sí que esos factores integrantes pueden que sean otras funciones, pero al momento de encontrar la solución, agarramos el concepto de solución de una ecuación diferencial. ¿Qué es solución de una ecuación diferencial? Es una función desconocida que debe satisfacer, que debe verificar la ecuación diferencial. Es una función desconocida. Puede que encontremos otra función integrante, otra función a partir del factor integrante y encontremos otra solución. Pero esa función desconocida también tiene que satisfacer, debe verificar la ecuación diferencial. Y ahora ustedes como tarea también pueden hacer, ustedes en su cuaderno, hemos encontrado esta solución. Pregúntense ahora, pregúntense ustedes, digan, ¿será que esta solución satisface la ecuación diferencial? ¿Será que verifica la ecuación diferencial? Entonces, ese es el desafío para uno cuando está haciendo, ¿no? Por ahí me he equivocado en un signito y ese signito no va a verificar la ecuación diferencial. Por eso que cuando resuelvan un problema, no solamente en esta materia, cuando resuelven un problema en cualquier materia, resuélvanlo con cuidado, con conceptos, no se mecanicen. Si nosotros agarramos los conceptos y hacemos los pasos correctos hasta llegar a la solución, no se han equivocado. Pero si se han mecanizado, con seguridad se han equivocado en un signo. ¿Alguna pregunta sobre este problema, sobre este tema o sobre los temas anteriores? Este mismo ejercicio que nos dejó el anterior para que hagamos mediante la método no homogénea. En los alfas no, la igualación no me sale igual. Los alfas nunca van a ser iguales, ya les he dicho. Los alfas, cuando agarras una opción y la otra opción, los alfas no van a ser iguales. Uno de ellos es el inverso del otro. Si te ha salido en uno de ellos 3, el otro va a ser 1/3. Si en uno de ellos te ha salido 1/3, el otro va a ser 3. Nunca las alfas van a ser iguales. En cada opción el valor de alfa va a ser siempre el inverso del otro. Ahí te puedes dar cuenta. Me explico. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si nosotros agarramos para la variable x z al alfa y para la variable y z al alfa, con esto has calculado alfa igual a 3. Con esto vas a calcular alfa el inverso de eso. O al revés. Si con esto has calculado alfa igual a 1/3, con esto vas a calcular alfa igual a 3. Siempre va a ser el inverso. Ahí te puedes dar cuenta. Siempre va a ser el inverso, pero no negativo. No cambiado de signo. Si has calculado con esta alfa igual a 2 y aquí has calculado alfa en 1/3, ya no es inverso.
Ahí te puedes dar cuenta. Y me place, te felicito, chico, porque estés estudiando. Ahí te puedes dar cuenta, si no es el inverso, porque el inverso de 2 es 1/2. Si no es el inverso, en algo has fallado en el cálculo. Bien que estés estudiando. ¿Alguna otra pregunta? Los alfas no van a ser iguales, siempre el inverso del otro. Dígame. Disculpe, Inge, con respecto a la misma pregunta del compañero, por ejemplo, no era por el cambio de variable entre los mismas alfas al hacer, digamos, la igualación de lo que es del alfa, por ejemplo, utilizando solo un cambio de variable, no salían iguales. Ahora lo que tienes que hacer es, tienes que manejar los conceptos que es grados relativo y grado absoluto. Si tú manejas esos conceptos y solamente igualas los grados absolutos de cada término, no te vas a equivocar. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí tengo grados relativos y grados absolutos. Ese concepto tienes que saber. Ese concepto tienes que saber. Aquí tenemos grados relativos y grados absolutos. Si tú sabes esos conceptos, hijita, no te vas a equivocar. Pero si no sabes esos conceptos, no te mecanices por eso. No te mecanices, vas a cometer errores. A ver, te pregunto ahora, ¿qué es grado relativo? ¿Qué es grado absoluto? Si tú manejas estos conceptos, ahí está la respuesta para calcular alfa. A partir, lo voy a cambiar los de color. A partir de esos grados se calcula alfa. Pero no es de memoria, no es mecánico, nunca hagan eso. Digan, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué concepto ha utilizado? ¿Qué es grado absoluto? ¿Qué es grado relativo? ¿Por qué ha igualado esos? Eso es lo que tienen que saber. Yo les puedo decir, chicos, hay que igualar esto, listo. Esto hay que igualar y de ahí vamos a calcular alfa. No es correcto, ¿no es cierto? No es correcto eso. En eso que he marcado con verde, en estos, eso se llaman grados absolutos para cada término. Y en este está el grado relativo y el grado absoluto. Y eso he hecho con detalle. Si tú manejas esto, el grado absoluto igualas al grado absoluto, vas a tener el valor de alfa. Pero hay que conocer conceptos, chicos. Y eso lo he hecho con detalle. ¿Qué es el grado absoluto o qué es el grado relativo? Se los repito. Se los repito, yo no me hago ningún problema. Yo no me hago ningún problema. Ahí está. Aquí, primero, lo que hay que conocer también, ¿qué es término? ¿Qué es un término? Término es todo esto.
Término es todo esto. Existe diferencia de términos. Resta de términos. Estos términos pueden estar afectados por un coeficiente. Todo eso entonces es el término. En este término, perdón, en todo este término, hay una multiplicación X por Y. No se pone el punto, se sobreentiende. Al tener la multiplicación en ese término entre las variables, el grado relativo de X, el grado relativo de X respecto de Y es 3 alfa. El grado relativo de Y respecto de X es 2. La suma de los grados relativos es el grado absoluto. En este término, no hay grados relativos. ¿Por qué no hay grados relativos? Porque no hay producto de variables, no hay división de variables. Solamente en este término está el grado absoluto. No hay grado relativo. Y entre estos dos términos, por el concepto de ecuación diferencial homogénea, los grados absolutos deben ser iguales. Eso significa entonces 3 veces alfa más 2 igual a alfa menos 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy igualando el grado absoluto de cada término, donde los grados absolutos deben ser iguales. Y de ahí tenemos una ecuación con una incógnita, que es alfa. Pero eso es lo que tienen que saber, chicos. ¿Ah? Y estos grados relativos, absolutos, términos semejantes, han manejado desde kinder, parece que ahora manejan ya. Tengo una sobrina que ya maneja variables. Antes, seguramente ustedes han estudiado en intermedio, o tal vez no sé de qué generación serán, pero se maneja en colegio. ¿Qué es grado? ¿Qué es término semejante? ¿Qué es grado absoluto? ¿Qué es grado relativo? ¿No es cierto? Esos conceptos tienen que manejar, chicos. ¿Sí? Y ahí está, de esa manera se maneja para calcular, para convertir una ecuación diferencial no homogénea en homogénea a partir de los grados relativos y los grados absolutos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Inge, si solo tuviese solo el término del producto X por Y, tendría que hacer la suma de esos grados relativos igual a su grado absoluto, que sería 3 alfa por 2, ¿verdad? Claro que sí. Y son sumas o restas. ¿Está bien? Pero esos conceptos hay que manejar. No se mecanice. Ahí va a cometer. Porque si se van a mecanizar, no van a saber utilizar los grados. No van a saber si igualar. Pero si ustedes tienen ese concepto, además de que para que sea ecuación diferencial homogénea, la segunda condición es que las funciones deben tener, en otras palabras, chicos,
que los términos deben tener el mismo grado absoluto. En este caso nosotros estamos manejando que las funciones deben tener el mismo grado absoluto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es función? También, ¿qué es función? Y estamos manejando desde el primer día de clases función, la función M, la función N, que depende de la... hasta cansarnos. Ya vamos a terminar también. Seguimos manejando función, dependiente de X, dependiente de Y, derivamos parcialmente, encontramos su derivada total, qué sé yo, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto ahorita qué es función, a ver, ¿quién responde qué es una función? Y eso tienen que saber. Y manejan en todas las materias, manejan funciones, en todas, y van a manejar hasta morir, porque ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros. Si no saben ese concepto, pues no. Tienen que saber el concepto de función. Ahora existen funciones, una infinidad de funciones. Conocen también eso ustedes. Pero el concepto, ¿qué dice el concepto? ¿Qué es la definición de una función? ¿Qué es la definición de una función? Que sea con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con n variables independientes. Pero ¿qué es función? ¿Mm? Y hemos hablado, fíjense, voy a poner si quieren de nuevo esta ecuación que manejamos. No nos cansamos de utilizar esto. No nos cansamos de utilizar esto. Esto es lo que estamos resolviendo durante todo el tiempo. Y vamos a seguir utilizando. Y aquí siempre he mencionado, aquí hay una función m, aquí hay una función n, que depende de la variable x, de qué depende la variable y. ¿Sí o no? ¿Pero qué es función? ¿Eh? Si no tenemos ese concepto de función, estamos perdiendo. Y esto, funciones han utilizado en álgebra 1, han estudiado en cálculo 1, han estudiado en álgebra 1, con detalle, han encontrado su dominio, su rango, incluso han restringido, si no era función, han restringido, lo han convertido a una función, ¿no es cierto? Han encontrado si una función es biyectiva, sobreyectiva, inyectiva, qué sé yo, han hecho. Y su profesor, antes de hacer esas cosas, le ha dicho la definición. ¿Qué es una función? Y eso es importante, chicos. Esos términos que les estoy mencionando, apréndanse. ¿Qué pasaría si ahorita, a ver, sus hermanitos en las clases virtuales están donde necesitan más ayuda de ustedes, los de colegio especialmente? No le van a decir no sé, no le van a decir nunca he visto eso, no. Y en las clases virtuales ustedes están experimentando, es muy complicado, ¿no? Y complicado no es lo mismo que la clase presencial, chicos. Pero, a ver, tomen conciencia, chicos. ¿Quieren ser ingenieros o quieren ser, como dicen, ingenieros virtuales? ¿Mm? ¿Quieren ser ingenieros de verdad o quieren ser ingenieros virtuales, como ya en los memes les están ya difamando a los que están titulándose por virtual? Quieren ser buenos ingenieros, sé que todos quieren ser ingenieros, pero estos conceptos, van a tener, de aquí a un tiempo van a tener familia, sus hijos van a enseñar a usted. Y con seguridad sus hijos van a estar en colegio, van a tener, papi, ¿qué se llama esto? Les va a decir. No les van a decir, no sé, nunca he llevado yo eso, no, en mis tiempos no había eso, van a decir. No ve. Tienen que saber hasta qué es un término, qué es una inecuación. Uy, eso es grave.
¿Qué es un intervalo? ¿Qué es una desigualdad? Chicos, ustedes van a ser ingenieros, tienen que manejar esos términos perfectamente. Y eso se maneja hasta morir, van a manejar, porque siempre se les va a presentar una ecuación, una inecuación. ¿Qué se encuentra? ¿Qué solución se encuentra cuando se resuelven inecuaciones? ¿Qué es valor absoluto? ¿Mm? ¿Verdad? Hay que saber, chicos, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Agarren sus apuntes, vayan repasando. Si no está en su cuaderno, agarren libros. Ahora que tienen la tecnología, ahí está todo. Ahí está todo. Hasta incluso cómo se hace guaguas, ¿no? Ustedes saben eso. Está todo está en la tecnología. Todo van a encontrar, todo, absolutamente todo. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El otro día en mi auto me ha aparecido un mensaje. O sea, mi auto es entonces cualquier desperfecto que viene me manda el mensaje a mi pantallita del volante. Y me sale un mensaje, me dice Solevoc. Vea el manual, me dice. Mi manual, ¿dónde estará? Pues mi auto. Pero he entrado al internet, he agarrado mi celular, le he preguntado he puesto la palabra Solevoc, sí. Y automáticamente me ha dado opciones. Incluso me ha dicho qué modelo es su auto, qué marca. Entonces he agarrado mi modelo y le he puesto mi marca. Me ha dicho, usted tiene que, alguien ha querido robarle a forzar la puerta para robar, ¿no? Entonces se ha activado el alarma automáticamente. Entonces he desactivado mi alarma. Fíjense, en el internet encuentro todo. Otro mensaje que me ha dado en mi auto. Me dice, en su llave la pila se está agotando. Entonces, tengo que cambiar la pila seguramente. ¿Sí? Y no sabía cómo desarmar ya también la llave, cómo sacar, porque de mí no tiene llave, sino es con botón. No sabía cómo sacar la pila. Otra vez he ido al internet hasta ver mi manual, dónde estará el manual de mi auto. He agarrado el internet, le he preguntado cambiar pila de mi modelo, de mi auto. Ese ratito me han dado opciones. ¿Cuál es su modelo? Y apretado Enter, me ha enseñado cómo desarmar y sacar la pila. Imagínense, chicos, todo está en internet. Ahora ustedes estas cositas que les estoy diciendo, por ejemplo, a ver, pónganle en su celular qué es término semejante, les va a salir el concepto. Pongan lo que es grado relativo, les va a salir el concepto. Y vayan aprendiendo así. ¿Qué es función ahorita? Pongan en su celular o en su computadora, les va a salir el concepto. Y les va a dar ejemplos hasta hacer entender. Y eso tenemos que manejar, chicos, como ingenieros. Y no solamente en esta materia, ¿no? Ustedes van a estar estudiando. Además, este grupo, el grupo 3 y el grupo 5 de ecuaciones diferenciales, les catalogo a los mejores de la facultad, incluso de la universidad. Ahora, no sé cómo está el nivel en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz. A ustedes yo les catalogo como estudiantes que saben y manejan estos conceptos tan elementales, que deben saber manejar ustedes con sus propias palabras, explicar. Una vez yo pregunté, y siempre preguntaba en clases presenciales, ¿qué es valor absoluto? Les dije. Y un alumno se levanta y me dice, un número que está entre dos barras paralelas, me dice. No es así. A ver, pongan a su computadora en un buscador y pónganle qué es un valor absoluto. Les va a dar la definición. Les va a dar ejemplos. ¿Sí?
Bien, chicos, espero que les sirva esta reflexión un poco para que puedan. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Bien, chicos, si no hay preguntas, quedaremos aquí. Ahí tienen para resolver el mismo ejercicio por varias formas, por varias opciones alternativas. Háganlo, resuélvanlo, chicos. Van a aprender más. Quedaremos aquí, nos vemos la próxima. No vamos a pasar mañana, por favor. Tómense su tiempo. Sí, no vamos a pasar mañana. Tómense su tiempo. Tengo una consulta médica a las 7:30. No voy a llegar a clases. Ustedes saben cuando se va a una consulta médica, el médico a veces llega tarde, no está en hora, o si no los pacientes. Ustedes saben eso. Pero no quiero comprometerme para que no esperen. Tómense su tiempo para mañana. Nos vemos directamente el día lunes en la clase de 11:04. Y a ver, si ustedes tuvieran algunas dudas, pueden compartirme después si han resuelto o empezado a resolver, si han plantado, comparten la pantalla y vamos a explicar tal vez más. Muy buenos días, quedaremos aquí y nos vemos el día lunes.